En 1926, la policía británica estaba buscando a una mujer desaparecida. No era un caso cualquiera. Miles de voluntarios salieron a buscarla. Se revisaron bosques, caminos, lagos. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Incluso se llegó a consultar a un médium. Y lo más curioso de todo, esa mujer había pasado su vida enseñándole al mundo cómo resolver crímenes. Y aún así nadie pudo encontrarla. Durante 11 días, simplemente desapareció, hasta que finalmente la localizaron en un hotel, registrada con otro nombre, viva, tranquila, como si nada. Nunca explicó lo que pasó, y ese silencio se quedó con ella toda la vida. Pero para entender por qué ocurrió eso, primero hay que entender quién era. Bienvenidos a ¿Quién fue, es y será? Un espacio donde analizamos las historias de los personajes que marcaron el pasado, dominan el presente y definirán el futuro. Empecemos. Agatha Christie, nacida como Agatha Mary Clarice Miller, llegó al mundo el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, en el sur de Inglaterra. Un lugar tranquilo, casi de postal victoriana, de esos donde todo parece en orden, al menos por fuera. Su infancia, según ella misma contaba, fue feliz, pero también bastante solitaria. Sus hermanos eran mucho mayores, no había muchos niños cerca, y eso hizo que pasara mucho tiempo por su cuenta. Jugaba sola con sus mascotas y con sus amigos imaginarios. Sin darse cuenta, ya estaba creando historias. En casa había una regla curiosa. Su madre, Clara Miller, creía que las niñas no debían aprender a leer antes de los 8 años. Agatha no esperó. Aprendió a leer por su cuenta a los 4 y desde entonces no paró. Se convirtió en una lectora constante, casi obsesiva. Y ese mundo, libros, imaginación, tiempo en soledad, terminó siendo su primer espacio creativo. Pero ese equilibrio no duró para siempre. Ella misma decía que su infancia terminó a los 11 años, cuando su padre murió de neumonía en 1901. A partir de ahí, la situación económica de la familia cambió y ese ambiente protegido en el que había crecido empezó a deshacerse, y ese contraste entre una infancia tranquila y un cambio brusco también se va a notar más adelante en sus historias. Con la muerte de su padre, el mundo de Agatha Christie cambia bastante. Su entorno deja de ser tan estable y poco después es enviada a estudiar a París. Pasa una temporada allí, moviéndose entre distintas escuelas, y es donde aparece una nueva idea de futuro: la música. Empieza a formarse en canto y piano con la intención de convertirse en cantante profesional. No era algo pasajero, realmente lo consideraba como una opción seria. Pero había un problema: su voz no tenía la fuerza suficiente para escenarios grandes y además era bastante tímida. Así que esa idea poco a poco se va quedando atrás. Regresa a Inglaterra sin una dirección clara. Y es ahí cuando empieza a escribir. Relatos cortos, algunas historias con tono romántico, otras con algo más de misterio o incluso elementos sobrenaturales. Empieza a enviarlos a revistas. Y aunque no todo fue inmediato, la mayoría no consigue publicarse. No era un inicio fácil, hasta que aparece un pequeño desafío, casi como una apuesta. Su hermana, Made Watts, le dice que no sería capaz de escribir una buena historia de detectives. Y Agatha acepta, sin hacerlo muy público, sin grandes planes. Simplemente empieza a escribir. Ese intento termina convirtiéndose con el tiempo en algo mucho más grande. Décadas después, ese mismo impulso acabaría en más de 60 novelas. Y mientras todo eso empezaba a tomar forma, también ocurre algo importante en su vida personal. En 1912, durante una reunión social, conoce a Archibald Christie, un oficial del ejército vinculado al Royal Flying Corps, el Cuerpo Aéreo Real. La conexión fue rápida, se entienden bien desde el inicio, y en poco tiempo la relación se vuelve seria. Sin saberlo, ese encuentro también marcaría uno de los capítulos más importantes y más complicados de su vida. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la vida de Agatha Christie vuelve a cambiar. Archibald Christie es destinado a Francia, y poco antes de eso, en Nochebuena, en 1914, se casan. Él se va al frente y ella se queda buscando qué hacer en medio de todo eso. Agatha decide unirse como enfermera voluntaria en un hospital de Torquay. Pasa horas atendiendo a soldados heridos, viendo de cerca algo que hasta ese momento era ajeno para ella. Pero hay un giro importante. Con el tiempo empieza a trabajar en la farmacia del hospital
Y ahí aprende algo que no venía en ningún libro de escritura: nombres de sustancias, efectos, dosis, tiempos, cómo algo aparentemente pequeño puede cambiarlo todo. Ese conocimiento, sin exagerar, terminaría entrando directamente en sus historias. En medio de ese contexto, en 1916, empieza a escribir su primera novela policíaca, El misterioso caso de Styles, no como un gran proyecto, sino como un intento, en parte motivada por aquel reto de su hermana. Pero publicarla no fue de inmediato. El manuscrito pasa por varias editoriales y es rechazado más de una vez. No encajaba del todo o simplemente no convencía, hasta que finalmente alguien acepta publicarlo, con algunos ajustes en el proceso. La novela sale en 1920 y con ella aparece por primera vez Hercule Poirot, un detective belga, metódico, obsesivo con el orden, que resuelve los casos no por acción, sino por observación y lógica. A su lado, el capitán Hastings y el inspector Japp. No parecía en ese momento el inicio de algo enorme, pero lo era, porque con ese personaje y con esa forma de construir el misterio, acaba de empezar una de las carreras más influyentes de la historia de la literatura. La década siguiente marca un cambio claro. Novela tras novela, Agatha Christie empieza a construir una reputación. Sus libros circulan más, los lectores la buscan, y poco a poco deja de ser una autora más para convertirse en un nombre reconocido. En 1922, junto a Archibald Christie, se embarca en un viaje de varios meses que los lleva por distintos puntos del mundo: Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y también Hawái. Y es ahí donde ocurre algo curioso. En Waikiki descubre el surf, no como una anécdota pasajera, sino como algo que realmente disfruta. Llega a practicarlo durante un tiempo, incluso prolongando su estancia. Más adelante lo describiría como una de las experiencias físicas más intensas y agradables que había tenido. Un detalle poco conocido, pero que muestra otra faceta suya, mucho más allá de los libros. Pero mientras su carrera avanza, su vida personal empieza a tensarse. No de forma pública, no de golpe, sino poco a poco. En 1926 publica El asesinato de Roger Ackroyd. Y aquí pasa algo importante. La novela llama la atención por un recurso narrativo que rompe con lo que el lector espera. No todos lo aceptan bien al inicio, pero con el tiempo se convierte en una de sus obras más reconocidas. Es, en muchos sentidos, su consolidación. Pero ese mismo año también marca un punto muy distinto en su vida. Muere su madre, con quien tenía una relación muy cercana, y poco después, su esposo le confiesa que está enamorado de otra mujer y quiere divorciarse. Todo ocurre en muy poco tiempo y el impacto es fuerte, hasta que en diciembre de ese mismo año, Agatha desaparece. Y es aquí donde todo vuelve al inicio. La noche del 3 de diciembre de 1926, el coche de Agatha Christie aparece abandonado cerca de un lago. Las luces encendidas, la puerta abierta, y ella no está. La noticia se extiende rápido. Periódicos, voluntarios, búsquedas organizadas. Incluso se recurre a mediums, algo que hoy suena extraño, pero en ese momento se tomaba en serio. Entre quienes intentan ayudar está Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, que llega a entregar un objeto personal de Agatha a una vidente con la esperanza de encontrar alguna pista. No funciona. Durante 11 días no hay respuestas, hasta que algo cambia. En un hotel de Harrogate, un empleado reconoce a una mujer que llevaba varios días alojada con total normalidad. Se había registrado con otro nombre, un nombre que no pasa desapercibido, el de la mujer con la que su esposo tenía una relación. Agatha aparece. Está físicamente bien, pero dice no recordar nada. Y aquí es donde el misterio se abre. Por un lado está la explicación médica, que sufrió un episodio de amnesia disociativa provocado por el impacto emocional de todo lo que estaba viviendo. La muerte de su madre, la ruptura de su matrimonio. Demasiado en muy poco tiempo. Es una hipótesis que algunos médicos de la época respaldaron. Por otro lado, hay una lectura muy distinta, que todo fue intencional, que planificó su desaparición y que registrarse con ese nombre no fue casualidad, sino una forma de exponer públicamente a su esposo, casi como si estuviera escribiendo una historia, pero en la vida real. No hay una respuesta definitiva.
porque ella nunca habló del tema, ni en entrevistas, ni en su autobiografía. Y eso es lo que lo mantiene abierto, que alguien que pasó su vida construyendo misterios haya dejado uno sin resolver. El caso más famoso de Agatha Christie no está en sus libros, sigue aquí, y quizás de alguna forma eso también encaja demasiado bien con todo lo demás. El divorcio se formaliza en 1928 y en lugar de quedarse en medio del escándalo, Agatha Christie hace algo distinto. Se va, viaja sola a Oriente Medio. Ahí, casi por casualidad, conoce a Max Mallowan, un arqueólogo 13 años menor que ella. Y ese encuentro cambia el rumbo de su vida. Se casan en 1930. Y esta vez la historia es diferente. No es solo una relación estable, es una etapa completamente nueva. Agatha empieza a acompañarlo en varias expediciones arqueológicas, pasando temporadas en lugares como Irak y Siria, no como turista, sino viendo de cerca ese mundo, excavaciones, campamentos, viajes largos, paisajes completamente distintos a los que conocía. Y todo eso termina entrando en sus libros. De ahí nacen historias como Muerte en el Nilo, Cita con la muerte y Asesinato en Mesopotamia. No son escenarios inventados, son lugares que ella conoció de primera mano. Y en medio de esa etapa, en 1930, presenta a otro personaje clave, Miss Marple, una anciana de un pequeño pueblo, aparentemente inofensiva, pero con una capacidad de observación muy precisa. Y aquí hay algo interesante. Si Hercule Poirot resuelve los casos desde la lógica y el orden, Miss Marple lo hace desde la intuición y el conocimiento de las personas. Dos formas completamente distintas de entender el mundo. Y aún así, las dos funcionan. Las dos formas terminan convirtiéndose en parte de lo mismo. Dos personajes diferentes, dos maneras de mirar y los dos con el tiempo imposibles de olvidar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agatha Christie vuelve a un lugar que ya conocía bien, la farmacia. Trabaja en Londres en el University College Hospital mientras la guerra sigue su curso, pero hay algo que no se detiene. Sigue escribiendo y en medio de ese contexto ocurre algo curioso. En 1941 publica NOM, una historia de espionaje donde aparece un personaje llamado Mayor Bletchley. Un detalle llama la atención, porque en ese momento Bletchley Park era uno de los centros más secretos de Reino Unido, donde se trabajaba en descifrar códigos enemigos. Eso fue suficiente para generar cierta inquietud, no una gran investigación, no un operativo secreto, pero sí el interés del MI5, el Servicio de Inteligencia Británico. Querían saber si había alguna conexión real. Finalmente, el tema se resolvió de forma bastante simple. Cuando le preguntaron, Agatha explicó que el nombre lo había elegido porque en ese lugar se había quedado atrapada durante un viaje y le había resultado incómodo. Nada más. Y así termina la sospecha, sin conspiraciones, sin espionaje real. Pero aún así el detalle queda, porque no deja de ser curioso que alguien que escribía sobre secretos, códigos y engaños, por un momento hiciera que los servicios de inteligencia se hicieran preguntas. En 1952 estrena La Ratonera en el West End de Londres. En ese momento era solo otra obra más. Nadie imaginaba lo que iba a pasar después. Con el tiempo la obra empieza a mantenerse en cartel y no se detiene, año tras año, función tras función, hasta convertirse en el espectáculo teatral más longevo de la historia. Más de 23,000 representaciones, décadas seguidas. Solo se detuvo brevemente por causas externas, pero fuera de eso ha seguido funcionando como si el tiempo no pasara. Mientras tanto, el reconocimiento también empieza a llegar. En 1955, Agatha Christie se convierte en la primera escritora en recibir el Grand Master Award de la Asociación de Escritores de Misterio de América y, en 1971, es nombrada Dama del Imperio Británico. Pero más allá de premios o récords, hay algo que no cambia. Sigue escribiendo con la misma constancia, sin hacer demasiado ruido, y eso, en cierto modo, es lo que termina definiendo su carrera. Hay algo que hizo Agatha Christie
que muy pocos escritores habían pensado siquiera en hacer: planificar el final de su personaje más famoso décadas antes. Telón, la novela donde muere Hercule Poirot, fue escrita muchos años antes de publicarse y permaneció guardada durante décadas. Agatha sabía que algún día tendría que despedirse del personaje y decidió hacerlo a su manera. La novela finalmente se publica en 1975, cuando ella ya tenía más de 80 años y su salud empezaba a deteriorarse. No fue un final improvisado, fue algo pensado con tiempo, casi calculado. Y cuando el libro salió, ocurrió algo bastante inusual. El mundo reaccionó a la muerte de Poirot como si se tratara de una persona real. Incluso The New York Times publicó una necrológica dedicada al personaje, no al escritor, al detective ficticio. Y eso dice mucho del impacto que había tenido, porque Poirot ya no era solo un personaje de novelas. Para millones de lectores era alguien que existía. Una de las últimas apariciones públicas de Agatha fue en 1974, durante el estreno de la adaptación cinematográfica de Asesinato en el Oriente Express, una historia que para ese momento ya era parte de la cultura popular. El 12 de enero de 1976, Agatha Christie murió en su casa de Inglaterra. Tenía 85 años y curiosamente había sobrevivido apenas un año a su detective más famoso. Fue enterrada en la iglesia de Santa María de Chelsea. Pero para ese punto sus historias ya habían llegado demasiado lejos como para terminar ahí, porque más que resolver crímenes, Agatha Christie hizo algo mucho más difícil. Logró que generaciones enteras siguieran disfrutando del misterio, incluso cuando ya conocen las reglas del juego. Y cuando intentas medir el impacto de Agatha Christie, los números empiezan a sentirse irreales. Sus novelas fueron traducidas a más de 100 idiomas y las estimaciones hablan de alrededor de 4.000 millones de copias vendidas en todo el mundo. Eso la convierte en la autora de ficción más vendida de la historia, solo por detrás de la Biblia y las obras de Shakespeare. Y aún así, lo más interesante no solo son las cifras, es que sus historias siguen funcionando. En 2013, miembros de la Asociación de Escritores de Novela Negra eligieron El asesinato de Roger Ackroyd como la mejor novela de crimen jamás escrita, un libro publicado casi 90 años antes. Y mientras tanto, La ratonera sigue presentándose en Londres, todavía hoy, como si el tiempo, de alguna forma, tampoco hubiera logrado cerrar del todo sus historias. Una niña tímida que aprendió a leer sola a los 4 años, que atravesó guerras, pérdidas, una desaparición que terminó convirtiéndose en parte de su propia leyenda y que siguió escribiendo hasta el final. Una mujer que incluso decidió cuándo debía morir su detective más famoso antes de despedirse ella misma. Y quizás por eso su historia sigue funcionando, porque igual que en sus novelas, nunca dejó todas las respuestas sobre la mesa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo funciona el canal. En ¿Quién fue? ¿Es y será? Contamos historias de personas que cambiaron el mundo desde lugares inesperados. Y si te interesa este tipo de historias donde la realidad termina siendo tan extraña como la ficción, te recomiendo que veas la biografía de las hermanas Fox, uno de los engaños más famosos relacionados con el espiritismo moderno. Créeme, esa historia también tiene bastante que ocultar. Nos vemos en el próximo video.